Historia número 1. Un sueño hecho realidad. Coidel se despertaba, como otro día más de cuarentena, meses sin ver a sus amigos, meses sin ir a una convención, pero solo a pocas horas de haber usado su Fursuit por última vez, pues había tomado unas fotos y las había subido a Twitter. Desde su cama, en la mañana, sin levantarse, toma su teléfono, pues para revisar cómo le había ido en sus últimos tweets. Cuántos retweets y cuántos likes había recibido. Esas fotos que tanto se había empeñado a hacer con su Fursuit. ¿Qué había comentado la gente? Pero cuando tomó su teléfono, se dio cuenta de algo. Sus manos. ¿Acaso no se había quitado el Fursuit la noche anterior? Porque sus manos eran patas de animal. Entonces revisó debajo de las cobijas y en efecto seguía teniendo el cuerpo y el pelaje de su coyote. ¡Qué menso soy!, pensó. ¿Cómo se me olvidó quitarme el Fursuit? ¿Y cómo es que no me morí de calor durante la noche? Pero cuando quiso quitarse el guante, pues para poder agarrar con mayor facilidad su teléfono, se dio cuenta que no era un guante. Levantó un poco la mirada y vio que su Fursuit estaba colgado justo donde lo había dejado anoche. Entonces se levantó de golpe, dándose cuenta que no se había dejado el Fursuit puesto. En realidad, él se había convertido en su fursona. Corrió al espejo de su baño, casi tropezándose, al darse cuenta que ahora sus pies eran patas de animal. Al verse al espejo, no vio su rostro humano. Vio la cara de su fursona, pero no era la cara de un Fursuit. Oh, no. Él podía gesticular, podía abrir el hocico, podía parpadear, mover las orejas. ¡Por fin! Coidel se había convertido en su fursona de verdad. ¡Qué sueño hecho realidad! Quiso salir a la calle corriendo de la emoción, pero apenas si salió y alcanzó a ver una de sus vecinas mirando por el balcón. Y antes de que la mirada de su vecina fuera hacia él, regresó a su casa, cerrando la puerta de golpe. Pensó que en verdad no podía salir así. La gente se iba a espantar. Y cuando la gente se espanta, no maneja las situaciones desconocidas de una forma muy sensata. Pero eso lo tenían que saber al menos sus amigos furries. Era algo increíble que le había pasado, un sueño hecho realidad. Entonces lo primero que se le ocurrió hacer fue sorprender a todos en un directo. Así que fue a su computadora, abrió YouTube y así, sin anunciar nada, empezó un directo en el mismo canal donde se hace Viernes Furry. Y aún sin haber anunciado nada, la gente que sigue el canal empezó a recibir notificaciones. Y poco a poco la gente empezó a aparecer en el directo. Entonces, por el micrófono, les dijo que tenía algo importante que compartirles. Una sorpresa de la cual seguro no estarían preparados, pero que definitivamente les sorprendería. Entonces, prendió la cámara web emocionado. Y casi con el corazón saliéndose del pecho, de la emoción. La gente ya veía la cámara de Coidel, pero todos estaban extrañados. No entendían lo que Coidel les quería mostrar. Por la videocámara de su computadora solo se veía su recámara vacía. Incluso el asiento de su computadora, pero sin nadie sentado. Obvio que Coidel también se dio cuenta de ello. ¿Por qué no estaba saliendo en la cámara web? Es como si fuera invisible. Se cercioraba una y otra vez al ver sus manos que, pues en efecto, sí estaba ahí, seguía siendo su fursona. Se tocaba el cuerpo para saber que él seguía ahí, que no había desaparecido, y sí, podía sentir claramente el pelaje. Y además sentía cómo se podía sentir el tacto con las almohadillas en sus manos. Pero volvió a ver la cámara, incluso se acercaba a ella.
pero no parecía salir en el video. Sin decir nada más, detuvo el directo. Tomó su teléfono celular, activó la cámara en el modo selfie y nada, no se podía ver nada. Tomaba fotos, revisaba los archivos y nada. Entonces pensó, bueno, esto tiene que ser un sueño, seguramente voy a despertar. En ese momento vio que en su teléfono tiene una notificación de Paco preguntándole, Coidel, ¿qué fue ese directo que hiciste? No entendí muy bien cuál era la sorpresa de la que tanto hablabas. Entonces, nerviosamente, Coidel intentó escribir en su teléfono, pero se dio cuenta que era muy difícil escribir en una pantalla táctil con sus huellas caninas. Por lo que aventó su teléfono, corrió a la computadora para responderle a Paco, pues le era mucho más fácil escribir en teclado de la computadora de escritorio, y así poderle contar todo lo que estaba pasando. No me lo vas a creer, soy muy fursona. Me puedo ver al espejo y soy Coidel, no soy Andrés. Sí, soy Coidel, el coyote, no te bromeo. Tienes que venir a visitarme para que me creas. Paco, un poco incrédulo, pero pues queriéndole dar un poco la razón a su amigo, le pide que le mande una fotografía. Es que ese otro es un gran problema, le dice Coidel. Al parecer, soy invisible ante las cámaras. ¿Como si fueras un vampiro?, pregunta Paco. Sí, pero no del todo, porque sí me puedo ver al espejo. Ven a visitarme y te muestro. Paco, un poco preocupado, le dice, oye, es que ¿no has visto las noticias de hoy? El coronavirus mutó. Se ha convertido en un aire tóxico. Dieron completo toque de queda no solo en el estado, sino en todo el país, a lo mejor en varios países. Nadie podemos salir de nuestras casas. En ese momento Coidel tomó el control de su televisión y apretando botones con su torpe pata, logró encenderla y vio que lo que decía Paco era cierto. Nadie podía salir de sus casas. Quien quiera que saliera, aún en carro, quedaría arrestado, por lo que pues no podía ir a visitar a sus amigos, ni pedirle a sus amigos que lo visitaran. Quería tuitear al respecto, pero sin evidencia fotográfica nadie le creería. Estuvo horas con ansias porque no sabía cómo comprobar que realmente se había convertido en su persona. Una y otra vez intentó grabarse en video, en tomarse fotos. Incluso fue a su ático y desempolvó una vieja cámara de video. Agarró una película, una grabación vieja, y grabó sobre ella, pero no, seguía sin funcionar. Eran las cámaras en general. Nada parecía funcionar. Se resignó a quedarse así. No tuvo más remedio que seguir trabajando en sus dibujos. Con mucho trabajo además, porque la nueva forma de sus patas en vez de manos pues dificultaba un poco la tarea de hacerlo. Al irse a dormir pensó, a lo mejor este día fue solo un sueño. Nunca ocurrió. Fue solo mi imaginación. Mañana despertaré y les contaré a todos los que soñé, porque este es un sueño bastante interesante. Pero a la mañana siguiente, al despertar, lo primero que hizo fue mirar sus manos, y al parecer no había sido un sueño, porque seguía siendo un coyote. No tenía ningún otro remedio, porque volvía a intentar grabarse, volvía a intentarse tomar fotos, seguía todo exactamente igual que el día anterior. Entonces tuvo que seguir su día normal. Se tenía que resignar también a cocinar por su cuenta lo que ya había en su cocina, pues la cuarentena obligatoria extrema impedía que incluso repartidores fueran a su casa, entonces ni siquiera repartidores podían ir a comprobar que realmente él era un coyote. Y así pasaron 4 días. Cada día era idéntico. Y no esperaba a Coidel a saber cuándo iba a terminar esa cuarentena obligatoria para poder, por fin, que alguien más lo viera en su forma de coyote. Pero el 5.º día apareció. Y en la mañana fue todo diferente, todo cambió. Él seguía dormido cuando de pronto lo despertó el timbre de su casa. ¡Mic!
Saltó de un brinco para abrir la puerta, corriendo mientras gritaba ¡Voy! Se le venían muchas cosas a la cabeza mientras se dirigía a abrir. ¿Cuál va a ser la reacción de quien sea que esté timbrando al verme así? ¿Por fin alguien me creerá? Y mientras corría, se dio cuenta de que ya lo podía hacer de una forma normal. Incluso sintió muy extraña la forma de su correr. Cuando bajó la mirada para ver sus pies, se detuvo en seco. Entonces miró sus manos. Eran manos humanas nuevamente. Había regresado a la normalidad. Eso le causó un revuelto de emociones. ¿Qué había sido todo eso? Ahora la emoción de saber quién estaba tocando y cómo iba a ser su reacción se acabó. En realidad sí sentía una emoción muy fuerte de saber que alguien por fin iba a verlo así. Volvió a sonar el timbre. ¡Mic! Oh, cierto, tenía que ir a abrir. Abrió la puerta y era Paco. ¡Hola, Coidel! Justo quitaron la cuarentena extrema obligatoria e inmediatamente quise venir. Oh, pensé que era cierto lo de la fursona. Sí te estaba creyendo. Fue un hecho que Coidel se guardaría para sí mismo esta experiencia toda su vida. Nunca volvió a convertirse en su fursona y nunca tuvo cómo comprobarlo. Bubbles, el zorro. Este era el fursuit de un zorro rojo. Ojos grandes, color verde. El zorro era, pues, la especie es zorro rojo, pero el zorro era de color naranja, un naranja muy bonito. El fursuit tenía una sonrisa muy amistosa, irradiaba mucha confianza. Incluso aquellas personas que no pertenecen al furry fandom podían verlo y les alegraba mucho el día, les pintaba una sonrisa, irradiaba las ganas de irlo y abrazarlo. Además era muy admirable verlo en vivo. Era uno de esos fursuits mudos. No decía ni una sola palabra. Solo actuaba con mímica, gestos corporales, de esos que nunca usan su voz. Actuaba bastante bien. Era uno de esos que se metían completamente en su personaje. Además era muy amable con otros fursuiters, en general, con toda la gente. Le gustaba mucho interactuar con otros. Siempre hacía como bromas inocentes, que hacía a todos, pues, ponerles una risilla en su rostro. La gente quería tomarse fotografías con él, grababan videos de él, y todo ese material siempre resultaba ser muy gracioso. Fotos y videos bastante simpáticos y divertidos de ver. Era casi una garantía que si tomabas un video de ese fursuit, iba a ser algo que iba a alimentar a tu red social de muchos likes, de muchos retweets. Mucha gente iba a compartir tu publicación. Era más que una garantía. Por lo que se empezó a hacer muy conocido en la comunidad. Pero había un problema. Nadie sabía su nombre. Ni siquiera cómo se llamaba su personaje, cómo se llamaba el zorro. ¿Cómo se llamaba el personaje, el zorrito que esta persona interpretaba? Nadie lo sabía. Y cada vez que alguien se acercaba y le preguntaba, ¿cómo te llamas?, él solo encogía sus hombros y ¡no, teléfono! ¡Ahorita no suenes! Espero que no haya sido algo importante. ¿En qué iba? Nadie sabía su nombre. Ok. Sí, nadie sabía el nombre del zorro rojo. Ni siquiera sabían el nombre del personaje que esta persona interpretaba. Y cada vez que alguien se acercaba y le preguntaba, pues, ¿cómo te llamas?, él solo hacía así. Se encogía de hombros y seguía actuando. Lo cual no es extraño, pues cuando alguien se mete mucho en su personaje y es un personaje mudo, nunca se sale de su personaje, nunca se sale de ese papel. Tampoco nunca portaba un badge. A diferencia de la gran mayoría de los miembros del furry fandom, que portan un badge con nuestro nombre,
un dibujo de nuestro personaje para que la gente nos identifique y sepan cómo nos llamamos. No, él no hacía esto. Él nunca portaba un badge. Y la gente tenía esa necesidad de llamarle de un nombre. En internet lo empezamos a llamar de diferentes formas. Siempre nombres cariñosos. Pues la gente lo veía y lo quería mucho. Le llamaban el zorrito cute, el zorro de los ojos verdes. Pero de pronto, gracias a un video donde él está reventando burbujas con la nariz, se volvió muy famoso, muy viral. La gente lo bautizó con el apodo de Bubbles, Bubbles Fox. La gente ya lo empezaba a identificar con ese nombre. Incluso en las convenciones, ya lo llamaban por ese nombre cada vez que lo veían. Y él mismo empezó a identificarse por ese nombre. ¡Hey, Bubbles! Y él volteaba. Sabía que alguien le iba a pedir o un abrazo o una foto. Siempre las aceptaba, nunca las rechazaba. Pero lo que seguía siendo un misterio era su identidad. Nunca nadie lo había visto sin fursuit. Nunca entraba al Fursuit Lounge. Nunca se quitaba la cabeza. Ni siquiera sabían su género, no sabían si era un chico, una chica o qué. Muchos pensaban que era un chico por su complexión, aunque otros decían que tal vez era una chica por su estatura. Otros preferían decir que era andrógino, y muchos otros decían que eso la verdad es que no importaba tanto, que no debería de importar su género. También la gente notaba que él siempre iba solo. Nunca tenía un handler, un ayudante que lo cuidara, un amigo que estuviera acompañándolo en sus caminatas en fursuit. Aún así, si alguien llegaba y le preguntaba que si lo podía estar acompañando, él nunca decía que no. Siempre asentía con la cabeza y dejaba que los acompañaran. Pero es que él nunca parecía cansarse. Cuando otros se agotaban de estar tantas horas fursuiteando, él seguía y seguía. Y nunca acompañaba a nadie al Fursuit Lounge. Nadie sabía qué amigos en común tenía Bubbles, o siquiera si alguien lo conocía. Tampoco nunca alguien encontró que él tuviera una cuenta en Instagram, Twitter, Facebook, Furaffinity, o siquiera un correo electrónico, nada. En internet solo existían videos y fotos de él, de otra gente que lo subía. Y como no tenía nunca nadie a quien etiquetar, habían creado un hashtag, el hashtag BubbleFox. Por supuesto que la gente empezó a tener sus teorías. Lo que la gente principalmente creía es que él era un personaje secreto de alguien más. Pero también empezó a correr el rumor que en realidad se trataba de alguien famoso que había entrado al fandom, pero que no podía revelar su identidad debajo del fursuit, pues por su propia privacidad. Ningún famoso quiere provocar un escándalo en su carrera. Pero cada vez que la gente llegaba y le hacía preguntas, aun cuando estas preguntas fueran serias, él seguía actuando como su personaje. No respondía con voz, siempre actuaba y únicamente con mímica. Aún así, la gran mayoría en la comunidad furry le tenía mucho cariño. Hablaban bien de Bubbles Fox. Era un ejemplo de lo positivo que podía hacer la comunidad en el fandom. El cómo alguien podía pintar tantas sonrisas. Pero claro, como es natural en esta sociedad, no todos estaban contentos con Bubble Fox. Siempre existen esos haters que sin razón aparente y únicamente por envidia le tenían desprecio, un desprecio absoluto. No podían creer cómo tanta gente le tuviera cariño a ese fursuiter. Decían que era muy creepy que las personas tengan aprecio por un personaje sin conocer quién estaba debajo del traje. Se decían tantas cosas y se generaban discusiones grandes y sin sentido en internet, donde algunos lo atacaban y otros tantos, la gran mayoría, lo defendían. Así que en una ocasión, en una convención, pasó algo especialmente particular. Un grupo de chicos que lo odiaban
se pusieron de acuerdo para de una vez revelar la identidad de aquel zorro. Lo vieron merodeando por la convención, pues ahí, caminando feliz, saludando gente, tomándose foto con otros, y esperaban a que estuviera solo, que ya no hubiera gente abrazándolo. Y en el momento en que lo vieron solo, lo rodearon. Obviamente no tenían buenas intenciones, y es algo que Bubbles se percató. Primero lo saludó de una forma simpática, caricaturesca, como era habitual, pero al darse cuenta de las intenciones de este grupo de chicos, se quedó serio. Parecía quedarse como a la defensiva. Pero ellos eran más. Empezaron a hacerle bromas muy pesadas, muy tontas. Como que lo agarraban para darle un abrazo, pero cuando lo agarraban como que le intentaban quitar la cabeza de su fursuit. Y aun cuando eran demasiados, bueno, demasiado, estamos hablando de 4 personas, Bubbles se resistía, pataleaba, no lograban quitarle la cabeza. No pasaron muchos segundos antes de que alguien en la convención se percatara de lo que estaba sucediendo. Esta fue una chica llamada Betty Beaver. Ella volteó a ver lo que ocurría y les gritó: «¡Oigan! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Déjenlo en paz!». Por el escándalo, más gente empezó a acercarse a la escena, y entre varios empezaron a protestarle a aquellos bullies que dejaran en paz a ese zorro fursuiter. Algunos incluso agarraron su teléfono y empezaron, como es habitual, a grabar la escena con su teléfono. Pues por la presión, los bullies terminaron soltando a Bubbles, haciéndolo caer al piso, y se marcharon. Mientras seguían recibiendo insultos de las personas. ¿Cómo se atreven? No, esto no es una actitud correcta. Betty, la chica que vio la escena al principio, quiso ir a ayudar a Bubbles a levantarse. Pero antes de que terminara de acercarse, Bubbles se levantó y se echó a correr. Ella, en ese momento, pensó que no era justo lo que había ocurrido. Que ahora Bubbles se sintiera mal por lo que había pasado. Y entonces quiso seguirlo para consolarlo, para darle ánimos. Le quería decir que no debería de tomarse ese tipo de cosas tan emocionalmente y que ignorara los hechos, que el fandom era muy unido y ese tipo de actitudes no eran parte de nuestra comunidad. En verdad quería hacerlo sentir bien, pero mientras lo seguía para decirle todo eso, no podía alcanzarlo. Bubbles iba a un paso muy veloz, incluso comenzaba a correr, y ella seguía sin alcanzarlo. Entonces le gritaba: «¡Hey, Bubbles! ¡Bubbles!». Pero el zorro no se detenía. Bubbles se metió detrás de una puerta que tenía señalizado que se prohibía la entrada para gente que no fuese personal del hotel. Aún así, ignorando esta evidente señal, Betty cruzó la puerta por donde el zorro había entrado. Era un pasillo largo y oscuro, apenas iluminado por una serie de lámparas largas, esas de luz de tungsteno. Y el zorro ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Se esfumó. Lo único que había en el pasillo, en todo el largo pasillo, era un contenedor muy grande, de esos contenedores donde los hoteles guardan todas las toallas sucias. ¿Se habría metido ahí? No había otro lugar donde hubiera podido ir. El pasillo no tenía puertas a los lados. No pudo haber cruzado todo ese pasillo en tan pocos segundos. Entonces abrió la tapa del contenedor y lo que se encontró empezaría a ser lo que le marcaría por completo su vida. Pues sí, en efecto, Bubbles estaba ahí dentro, pero únicamente el traje. No había nadie más. No había ninguna persona usándolo. El depósito estaba completamente vacío. Lo único que había era el fursuit sin su portador. El traje completo, las patas, la cabeza, el cuerpo. «Bubbles, ¿dónde estás?».
Preguntaba a esta persona al aire. No pudo haber sido tan rápido para quitarse el traje y haber huido del lugar. Todo era muy extraño. Y en ese momento se abre la puerta detrás suyo. Era alguien del staff del hotel. La miró y le dijo, oye, no puedes estar aquí, sal ahora mismo. Entonces Betty tomó el traje lo más rápido que pudo, tomó la cabeza del zorro y la envolvió rápidamente dentro del cuerpo del fursuit, pues sabía que si la gente la veía caminando por el hotel con la cabeza de Bubbles, habría muchas preguntas, o incluso pensarían que ella es Bubbles. Y en ese momento tan rápido que estaba haciendo eso, mientras ponía la cabeza dentro del traje, notó un símbolo muy extraño en la parte interna de la espalda del fursuit. Pero no había tiempo, rápidamente terminó de envolver el traje, salió del lugar pidiendo disculpas a la persona del staff del hotel. Una disculpa, no era mi intención entrar aquí, se marchó. Se dirigió con un paso veloz, casi corriendo, al cuarto de objetos perdidos de la convención. Llegó y detrás del mostrador solo había un voluntario. El cuarto estaba completamente vacío, solo estaba este chico, un voluntario, un furry llamado Gator. Betty le dijo, no me lo vas a creer, pero encontré el traje de Bubbles Fox en un contenedor. Parece que Bubbles se lo quitó y lo dejó ahí. Sin que dejara continuar su historia, Gator, el voluntario encargado de objetos perdidos, exclamó sorprendido, ¿Bubble Fox? ¿Sin su traje? ¿Y viste cómo era? No, eso es lo más extraño, no vi cómo era. Y mientras Betty le contaba a Gator todo lo que había ocurrido, y aprovechando que ya había más luz en el lugar, y no había tanta brisa como hace unos instantes, quiso ver con más detenimiento aquel símbolo del interior de la espalda del traje. Ambos se quedaron en silencio viendo aquel símbolo. Se trataba de una pirámide, y al frente de la pirámide era como un monstruo con varias cabezas y alas de dragón. ¿Qué es esto? ¿Es la marca del Fursuit Maker acaso? No lo creo, dijo Gator. Esto se me hace muy conocido, ya lo había visto antes, pero no logro recordar dónde. Entonces Gator sacó su teléfono y le tomó una fotografía al símbolo. Gator dobló nuevamente el traje de Bubbles, nuevamente ocultando la cabeza dentro del cuerpo, y dice, creo que no es correcto que la gente sepa que tenemos el traje de Bubbles en objetos perdidos. Solo él tiene que venir a reclamarlo. También le explicó a Betty lo afortunado que él se sentía, que tal vez fuera él quien conozca el verdadero rostro de Bubbles cuando fuera a reclamar su traje objetos perdidos. Pues es que además Bubbles es un fursuiter que Gator admira mucho, hace muchísimo tiempo que había admirado, y estaba completamente de acuerdo con respetar la privacidad de Bubbles. Ambos siguieron platicando por varios minutos, conociéndose. Incluso se pusieron en contacto, se compartieron su Telegram, y antes de despedirse Gator le dijo que le haría saber qué significa ese símbolo, que se iba a poner a investigar. Las horas pasaron, se hizo de noche, ya eran las 3 de la madrugada, ya estaba terminando el baile nocturno, algunas personas seguían rondando por la convención, y el grupo de chicos que habían molestado a Bubbles esa tarde regresaban a su habitación, todos ellos en estado de nula sobriedad. Seguían hablando mal de Bubbles, de cómo la gente se ponía a poder tan sensible por alguien que solo era un personaje, y pues ya estaban en su habitación, siguiendo hablando de lo que había pasado en la tarde, cuando en eso tocan la puerta de su habitación. Todos se quedan callados. Tú ve a abrir. No, tú. Se empezaron a mandar entre ellos. Ya uno de ellos se decide a abrir la puerta, aunque sin abrirla, en vez de abrirla, ve por la mirilla. No, no es nadie. Y regresa con sus amigos, siguen platicando, y en eso vuelve a sonar la puerta, pero todavía más fuerte. El mismo que se había levantado para abrir hace un momento, se vuelve a levantar y enojado, como que abre la puerta de golpe.
Mientras tanto, Betty Beaver, en su habitación, en ese momento recibe un mensaje en su teléfono de Telegram. Es de Gator. Le dice: el símbolo del traje de Bubbles. Se trata de Nomed. Ella no entiende. ¿Qué estás hablando? ¿Qué es Nomed? ¿Es una palabra? ¿Es un nombre? Así se llama el portador. Y sin decirle nada, Gator le manda un link. Betty abre el link y ve que en la imagen de encabezado está el mismo símbolo que había visto en el interior del traje de Bubbles. Y en ese link explica que pertenece a un demonio llamado Nomed. El artículo describe a Nomed como un demonio que visita nuestro mundo cada 3000 años. Usa disfraces para poder camuflarse entre las personas, poniendo pruebas silenciosas para comprobar si la humanidad ha cambiado, si siguen siendo los mismos seres egoístas, pero siempre regresa con la esperanza de que los humanos ya viven en armonía y como una gran comunidad. Pero todo aquel que lo decepciona, lo mata, con tan solo mostrarle su verdadera identidad, su verdadero rostro. Apenas había terminado de leer el artículo Betty, y tanto Betty como todos los que estaban hospedados del hotel saltaron al escuchar la alarma de emergencia, la alarma de evacuación del lugar. Mic, mic, mic. Todo el lugar tuvo que ser evacuado a esas altas horas de la noche. Lo único que ven en la calle, ya que están fuera, son muchas patrullas entrando al lugar, pues habían encontrado que en una de las habitaciones del hotel había ocurrido una masacre. Se habían escuchado gritos desgarradores. Y eran aquellos chicos que habían molestado a Bubbles en la tarde. Nadie de ellos había sobrevivido. Se investigaron las cámaras de seguridad. Las cámaras no habían captado nada. Solo mostraban que todo había ocurrido justo cuando en esa habitación los chicos habían abierto la puerta. Pero en las cámaras no captaban a nadie del otro lado, solo a ellos abriendo la puerta. Los forenses buscaron huellas digitales en aquel cuarto. No se supo de algún sospechoso. Ni siquiera se pudo catalogar como un homicidio. Fue un caso que nunca se pudo resolver. Tristemente, esa convención, en ese momento, tuvo que cancelarse de una forma abrupta. Fue triste para todos los asistentes. Y antes de que todos tuvieran que abandonar las instalaciones, Gator volvió al cuarto de objetos perdidos y se percató que el traje de Bubbles ya no estaba ahí. Preguntó a sus compañeros de staff por un fursuit que ellos habían dejado ahí, que si alguien no lo había tomado. No especificaba de quién era o a quién le pertenecía el fursuit, solo generalizó un fursuit que habían traído una noche antes. Y en efecto, nadie se había enterado siquiera que había un fursuit colocado en los objetos perdidos. Ni Betty ni Gator habían mencionado nada de lo que habían encontrado. Nunca mencionaron siquiera sobre el símbolo del interior de la espalda del traje de Bubbles. A nadie. El tiempo pasó y Bubbles siguió apareciendo en otras convenciones. Nunca dejó de tener esa actitud positiva y carismática con la que todos lo conocían. Y ni Betty ni Gator dijeron nunca nada al fandom. Lo único es que siempre le recomendaban a sus amigos: sea amable con Bubbles. Hay que darle una buena impresión de lo unidos que podemos ser como comunidad. Al menos la mayoría de nosotros. El libro se llama Los tres lobitos y el cochino feroz. Pueden ver que los tres lobitos están muy cute, pero el cochino feroz es malvado. Si alguna vez le tuvieron miedo al lobo feroz, no, el cochino feroz
tiene sus propios que veres. Había una vez 3 tiernos lobitos de piel mullida y colas de pelusa que vivían con su mamá. El primero era negro, el segundo gris y el tercero blanco. Un día, la loba llamó a todos los lobos y les dijo: mis hijos, hay un momento en la vida en que es importante salir a recorrer el mundo, viajar y construirse una casa, pero siempre hay que tener cuidado con el cochino feroz. No te preocupes, mamá, nos cuidaremos de él, dijeron los 3 lobitos y salieron a recorrer el mundo. Déjenles muestro cómo son los 3 lobitos y su mamá. Tan bonitos, ¿no? Muy pronto encontraron un canguro. Que estaba empujando una carretilla llena de ladrillos rojos y amarillos. Por favor, ¿podrías regalarnos alguno de los ladrillos?, preguntaron los 3 lobillos. Ah, regalados nada. No, pero el canguro les dijo: oh, por supuesto. Y les regaló muchos ladrillos rojos y amarillos. Entonces los lobitos construyeron una casa de ladrillos. Miren, tuvieron más suerte que los 3 cochinitos, porque ellos empezaron haciendo una casa de ladrillos. ¿Se acuerdan? Los cochinitos empezaron haciendo una casa de paja, luego una de madera, y al final hicieron una de ladrillo. No, los 3 lobitos son más listos. Ellos empezaron haciendo una casa de ladrillos. Justo al día siguiente, el cochino feroz pasó merodeando por el camino y vio la casa de ladrillos que habían construido los lobitos. Los 3 lobitos estaban jugando al croquet en el jardín. Parece que son lobitos muy ingleses. Al ver al cochino feroz, corrieron a la casa y cerraron la puerta con llave. Que les muestro cómo es el cochino feroz. Oh, que da miedo. Vaya que da miedo. Mira, ahí están los lobitos jugando cricket. El lobo feroz. ¡Ah! El cochino tocó la puerta y gruñó: lobitos, lobitos, quiero entrar. No, 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 contestaron los 3 lobitos. Es nuestra casa y no puedes pasar. Entonces soplaré y la casa derribaré, dijo el cochino. Los 3 lobitos no abrieron y el cochino sopló y resopló, resopló y resopló, pero la casa no se cayó. Y está soplando y soplando y la casa no se caía por más que el cochino soplaba. Pero por algo le llamaban el feroz cochino. Trajo un mazo enorme y tumbó la casa. Miren nada más, él no se sale como con cuentitos como el lobo feroz de que ay, lo sigo intentando soplar. No, él fue directamente a lo que iba. Los lobitos apenas lograron escapar antes de que la casa les cayera encima. Estaban muertos de miedo. Tendremos que construir una casa más fuerte, dijeron los lobitos. En ese momento vieron a un castor que estaba mezclando cemento. Los animales son bastante modernos, ¿eh? Por favor, ¿podrías regalarnos un poco de tu cemento?, preguntaron los lobitos. Vaya, son muy dadivosos estos animales en este cuento, ¿eh? Y con lobos, no discriminan, no es así como que ay, son lobos, corramos, no, ellos no. Por supuesto, contestó el castor, y les dio baldes y baldes llenos de cemento, espeso y pegajoso. Así los 3 lobitos construyeron una casa de cemento. La pueden ver aquí al castor y a los lobos construyendo su casa con cemento. Pero ¿quién crees que va a llegar a continuación? No se va a andar con que ay, voy a soplar y soplar. No. Apenas habían terminado, el cochino feroz pasó merodeando por allí y vio la casa que habían construido los lobitos. Los 3 lobitos estaban jugando al badminton en el jardín. Vaya que son unos lobitos muy fancy. Cuando vieron que venía el cochino feroz, corrieron a la casa y cerraron las puertas.
El cochino tocó el timbre, ya quedó educado, y dijo: lobitos miedositos, quiero entrar. No, 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 contestaron los lobos. Es nuestra casa, no puedes pasar. Entonces soplaré y resoplaré, y la casa destruiré, dijo el cochino. Los lobitos no abrieron al cochino, y sopló y resopló, pero la casa no se cayó. Miren, les voy a mostrar la casa. La casa no es bonita. La casa está hecha de cemento, no tiene jardín. Entonces, una casa como moderna, sin color, ni siquiera minimalista. Pero por algo llamaban feroz al cochino feroz. Trajo su enorme taladro y destrozó la casa. Los 3 lobitos lograron escapar, pero estaban muertos de miedo y sus rodillas no paraban de temblar. Miren nada más, qué malvado es el cochino feroz. No, si él viene a tu casa, que si lo ves venir, no, él no se anda con juegos. ¡Córrele! Construiremos una casa aún más fuerte, dijeron, porque eran muy tenaces. En ese instante vieron un camión lleno de barras de hierro, placas blindadas, alambre de púas y pesados candados. Por favor, ¿podrías regalarnos unas cuantas barras de hierro, varias placas blindadas, alambre de púas y algunos pesados candados? Le preguntaron al rinoceronte que conducía el camión. Por supuesto, dijo el rinoceronte, y les dio barras de hierro, placas blindadas, mucho alambre y pesados candados. También les regaló plexiglas y unas cadenas de acero reforzado, porque era un rinoceronte generoso y de buen corazón. Así los 3 lobitos construyeron una casa muy fuerte. Era la casa más fuerte y más segura que se podían imaginar. Se sentían muy tranquilos y completamente a salvo. Pero adivinen quién viene. Y no se va a andar con juegos. No les mostré la casa. Es importante, muy importante que les muestre la casa. ¿Cómo está? Ahí está el rinoceronte. Y la casa. Una casa muy fea, pero se van a sentir seguros ahí. Al día siguiente, como de costumbre, el cochino feroz pasó merodeando por el camino. Los lobitos estaban jugando a la rayuela en el jardín. Les digo que son unos lobitos muy fancy. Al ver al cochino feroz, corrieron a la casa, pasaron el seguro de la puerta y cerraron los 67 candados. El cochino tocó el intercomunicador con todo y cámara de video y dijo: lobitos miedosos de rodillas tembleques, quiero entrar. No, 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 contestaron los lobitos. Es nuestra casa y no puedes entrar. Entonces soplaré y resoplaré, y la casa derribaré. Los lobitos no abrieron, y el cochino sopló y resopló y resopló, pero la casa no se cayó. Pero por algo llaman feroz al cochino feroz. Aquí es donde empieza la parte espantosa. Trajo dinamita. La puso junto a la casa. Encendió la mecha. ¡Pum! La casa salió volando en 1000 pedazos. Lo bueno es que los lobitos alcanzaron apenas y lograron escapar. Estaban muertos de miedo y se habían chamuscado sus colas. Se habían quedado una pelusa de colas. Mira, así que no sé si se dieron cuenta de que aquí están los 3 lobitos corriendo. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Cómo se pueden salvar esos lobitos de un cochino feroz? Tal vez nos hemos equivocado con los materiales de construcción, dijeron. Tenemos que probar algo distinto, pero ¿qué podrá ser? En ese momento, vieron a un flamenco empujando una carretilla llena de flores. Por favor, ¿podría regalarnos algunas flores?, preguntaron los lobitos. Será un placer, contestó el flamenco, y les regaló muchas flores.
Así fue como los tres lobitos construyeron una casa de flores. Ahora esta casa sí está más bonita. Pero adivinen quién viene. Y no va a estar feliz por ello. Una pared era de jazmines, otra de narcisos, otra de rosas rosadas y otra de flores de cerezo. El techo era de girasoles trenzados y el suelo una alfombra de margaritas. Pusieron nenúfares en la bañera y azucenas en la nevera. Era una casa un tanto frágil y se mecía con el viento, pero era muy bonita. Al día siguiente, el cochino feroz pasó merodeando por el camino y vio la casa de flores que habían construido los lobitos. Tocó la campanilla de la puerta y dijo: «Lobitos miedosos de rodillas tembleques y colas chamuscadas, quiero entrar». No, contestaron los lobitos, es nuestra casa, no puedes pasar. «Entonces soplaré y resoplaré, la casa destruiré». Bueno, aquí pueden ver cómo es su tina. Y los lobitos, pobrecitos, están temblando de miedo. Pero al tomar el aire para soplar, sintió el suave perfume de las flores. Era fantástico. Y como el perfume le quitó el aliento, el cochino respiró aún más profundo. Y en vez de soplar, comenzó a olfatear. Aspiró profundamente hasta que estuvo lleno de fragante aroma. Entonces su corazón se enterneció y se dio cuenta de lo malo que había sido en el pasado. En otras palabras, se convirtió en un cochino bueno. Comenzó a cantar y a bailar una tarantela. Gracias a las flores hicieron gay al cochino. Al principio, los tres lobitos desconfiaban, pensando que podía ser un truco. Pero de pronto se dieron cuenta de que el cochino había cambiado de veras. Salieron corriendo de la casa y se pusieron a jugar con el cochino. Primero jugaron a la pelota, y luego saltaron la cuerda. Y cuando todos se cansaron, lo invitaron a pasar a la casa, por fin. Vemos en la última ilustración cómo se volvieron amigos los tres lobitos y el cochino feroz. Ok, fin. Esta historia no fue de miedo, pero espero que les haya gustado. Es una de mis historias favoritas. Se las quería contar. Y creo que ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado mis tres historias. Entonces no las podemos llamar historias de terror. Fue una historia triste, una leyenda urbana y un cuento donde como un cochino feroz se convierte en gay y amigo de tres lobitos. Les debería de dar el crédito del autor del libro. ¿Qué me está pasando? Ya lo había aventado por acá lejos. El autor del libro es Eugene Trevisas y Helen Oxenbury. Helen Oxenbury es la ilustradora y Eugene Trevisas es el autor. Por si lo pueden conseguir. Está muy bonito. Adiós. Puedo quedarme así hasta que me corte.